Muy buenos días a todos. Vayan poniendo su asistencia, por favor. En un momento comenzamos. Bueno, pues ya es la hora con 3 minutos. Vamos a comenzar. Es la segunda vez que nos vemos en exactas, ¿no? En la segunda sesión. Quedamos que para el día de hoy tenemos evaluación diagnóstica a través de Kahoot, que va a salir de lo que vimos en las últimas clases de Historia de México, más lo de la clase anterior, más lo de esta clase. Y entre esos tres elementos, bueno, deben de haber ahí las condiciones para poder contestar la evaluación diagnóstica. Eh, Van a ser 10 preguntas, algunas son de opción múltiple de ABCD y otras son de falso y verdadero. Entonces, bueno, para que sepan y de recuerdo para el dispositivo que necesitan preferentemente uno diferente al que están tomando la clase, ojalá que sea un celular o algún otro. Lo pueden hacer desde este mismo dispositivo, nada más que les va a quitar tiempo el minimizar y maximizar pantallas. Entonces, bueno, la sesión número 2, que es esta de aquí, esta es la ficha de trabajo, el tema que deben de poner como título en su libreta es elementos del estudio socioeconómico. Sesión 2, ya saben, margen superior izquierdo, sesión 2, inmediatamente el tema, que es elementos del estudio socioeconómico. Es decir, cuáles son las cosas que se analizan y estudian desde la estructura socioeconómica. Abonando un poco lo de la clase anterior, donde vimos a través de un esquema y de la técnica 6W, que es a grueso modo, de manera muy general, qué es la estructura socioeconómica y que hoy ahondaremos todavía más. Me voy a ir a la siguiente diapositiva, que es esta. Vamos a hacer un poco de recuperación de información previa de la clase anterior y recordarles un poquito lo que vimos en los últimos, en la última semana de Historia de México 2, que ya hablamos un poquito de estructura socioeconómica, hablando de modelos económicos. Y ya al final, después de la explicación del esquema de clase, bueno, ustedes ya saben que eso se va a subir a Drive como la actividad de la sesión número 2. Acuérdense que estamos aprendiendo a no llevarnos tarea. Les decía yo a sus compañeros, miren, fórmense el hábito o pónganse en la mente generarse el hábito que entre estos 10 minutos que termina esta clase y empieza la otra, es el momento de subir las actividades para no tener ningún pendiente. Porque si no nos termina el día académico y todavía hay pendientes, todavía encima por algunas tareas que se piden. Entonces, cuando menos en mi materia, traten de ir al día en el momento. Termina la clase y ya debí haber tomado mis notas y si lo hice con la letra adecuada y todo, le tomo foto, lo convierto a PDF y lo subo directamente a Drive. Ya saben, mi primer apellido, mi primer nombre, seguido del número de lista. Si no sé el número de lista, nada más con el primer apellido y el primer nombre. ¿Sí? No pongan ni siquiera los dos nombres, aunque se escuche raro. Me decían nuestras compañeras que es que no me gusta María, porque yo soy Maffer. Nada más es el nombre de un documento, por Dios, o sea, no pasa nada.
Nada más pongan primer apellido, primer nombre, número de lista. Recuperando un poquito lo que dice aquí la información previa, me regreso a lo que vimos este día. Están viendo ahí el esquema de las 6W. Este esquema de las 6W intentamos explicar qué es la estructura socioeconómica, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Y además, esos elementos que están aquí alrededor son los elementos que nos permiten hacer un análisis bastante interesante respecto a el empleo, que es parte de la estructura socioeconómica. Y bueno, les decía yo, sin que me denigre o me baje o me comparen con la persona que dijo esto, pero la verdad es que la realidad que nos está tocando vivir día a día nos queda como anillo al dedo, porque todo lo que está pasando justamente se puede analizar desde la estructura socioeconómica. Todo. Vean, millones de empleos perdidos. Ahí está el empleo. La economía, una contracción económica de este último dato por parte de organismos oficiales, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, menos 19%, 18.7 iba de decrecimiento. Jamás había medido ese dato, o sea, desde 1940 para acá no existe un dato así. En 1932 llegamos a una crisis de menos 18.5. Estamos a ese nivel y a punto de superarla. Entonces, todo eso hay una relación compleja. No se puede analizar el empleo o la economía o la salud o la política de manera aislada. Por eso es que esta materia se llama estructura. Cada uno de estos elementos están concatenados de tal suerte que no se pueden separar, no se pueden dividir. Yo no puedo hablar del sistema de salud si no involucro la parte política, económica. Y si no me creen, vean con este ejemplo. Por eso les digo que es muy fácil explicar estructura socioeconómica con lo que estamos viviendo. Cuando empezó la crisis de salud, se supone que nuestro sector salud iba a soportar, iba a contener la pandemia. Teníamos los hospitales listos y preparados supuestamente para enfrentar esta crisis sanitaria. El virus era algo desconocido, no sabíamos cómo funcionaba. En un principio no sabíamos qué provocaba coagulación, inflamación en el sistema respiratorio. Y la gente se llevaba al hospital y se le ponía oxígeno. Pero el oxígeno, ¿cómo? Si hay inflamación, es prácticamente te terminaban reventando los pulmones, ¿no? Porque no entraba. Luego la intubación, luego nos dimos cuenta que para intubar a una persona, pues se necesita un equipo de al menos 10 personas que estén ahí en terapia intensiva contigo. Eh, en México, en el sistema de salud pública, esas 10 personas están para el pabellón, para unas 10, 12 personas que están en esa sección. No se puede. Por eso es que la estadística dice que eh, de los que entran al hospital, muchas personas no salen en el sector público, que llegan graves. Luego analizamos, descubrimos por otras fuentes, no por el gobierno, que el problema era que esperábamos mucho tiempo, que la gente cuando iba al hospital efectivamente se moría a las horas de que llegaba y la gente no entendía y decía, pero ¿cómo si mi familiar lo acabo de llevar ayer y ya se murió? Pero llegaba con un nivel de oxigenación bajísimo. Y la autoridad no nos dijo que más que medir si tienes tos, calentura, que si tienes fiebre, hay que medir la oxigenación. Y se mide bien fácilmente con comprar un aparatito que vale 500 pesos, el oxímetro, que se pone en el dedo índice. Y la oxigenación debe de estar por arriba del 95%. Si está por debajo del 95%, pero no llega abajo del 92%, tolerable. Un enfermo de COVID debe de andar entre 92 y 95. Una persona sana debe de andar entre 95 y 100. Si llegas de menos de 90, seguramente se te va a complicar. Ya hay inflamación en el sistema respiratorio. Posiblemente haya coagulación. Hay un modo fácil de poder sacar con la medicina avanzada. Por eso es que en los hospitales privados hay mayor probabilidad de sacar adelante al enfermo. Solamente muere el 15% de los 100 que entran. En el sistema de salud es un 50-50, un volado, a ver si sales, ¿no? La salud, ¿por qué entonces está así? Porque no hay presupuesto, porque nuestro sistema de salud y el de todo el mundo es frágil, endeble. En medio de eso, y algo que les va a molestar a algunos, pero hay que decirlo, es que cada vez que llega un gobierno nuevo, como este, que es un partido diferente, todo lo que había anteriormente se desplaza.
Enrique Peña Nieto y el PRI tenían un sistema de salud. Llega Andrés Manuel y Morena y establece un nuevo modelo. Pero nada más para que vean que hay que ser justos al hablar, si hubiera llegado el PAN, hubiera sido lo mismo, ¿eh? Hubiera desplazado el sistema anterior y hubiera impuesto un propio sistema, con su nueva gente, con sus nuevos proveedores, con sus nuevos socios. En medio de ese cambio, incluso le cambiaron el nombre al sistema de salud para los más pobres, que era el Seguro Popular. Ahora se iba a cambiar al INSABI. Cambiamos de proveedores, por eso se quedaron sin medicina los niños con cáncer, por eso hubo tanto desabasto, por esa transferencia de unos nuevos proveedores, en el afán de supuestamente no tener esa mafia que infla los precios. Ya vimos que esto también, ya vimos que hay personajes incluso del gobierno metidos haciendo este tipo de cosas, y en medio de eso llega la pandemia. Nos agarra en un momento endeble, en un momento de transferencia y de cambio. Y por eso tenemos eso que ocurrió en nuestro país. Somos el tercer país, creo que ya la India nos iba a rebasar, con más muertos en el mundo, 65,000. Y eso, yo no puedo hablar de salud si no hablo de economía. Y yo no puedo hablar de eso si no hablo de política. Todo tiene que ver con eso. Vean cómo un sistema de salud, un problema de salud nacional, se ha convertido en un sistema político, porque el Estado quiere hacer parecer al resto de la gente que sí hay capacidad de respuesta por parte del gobierno. Como también dicen que sí hay capacidad de respuesta en el ámbito de la educación, por ejemplo. Sí, sí hay cobertura para que los niños a distancia puedan tomar clases en una televisión, en algo que no tiene nada que ver contigo, no hay un contexto, no estás aterrizando las cosas en el día a día, no hay una persona que alza la manita y le contestas directamente lo que te pregunte. Y el Estado se ampara en que eso es educación. O sea, una clase grabada para millones de personas sin contexto, sin ubicación de lo que está pasando realmente. Ese es el problema. El problema es que a los gobiernos de México y de todo el mundo no les gusta que los desenmascaren. No les gustan que les señalen las partes débiles y frágiles que todo gobierno tiene. Ese es el problema. Porque si sí aceptamos ese tipo de críticas, podemos hacer algo en consecuencia, pero si me niego a ver una realidad que es real, pues entonces no voy a poder caminar y cambiar diciendo nuestra autoridad que los empleos ya crecieron. Oye, perdimos millones de empleos, se generaron 90,000 nuevos empleos en los últimos días, qué bueno, pero se perdieron millones de empleos. Es decir, no es que seas pesimista, es que tienes que ver los datos como tal. Ustedes que están en el área, estas exactas, ¿no? Ustedes que están en el área de exactas, oigan, los números no mienten. Los números, la estadística y la inferencia que hagas de esos números y de esa estadística, hay dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. De la estadística descriptiva debo de sacar inferencias. Y de acuerdo a esas inferencias, a esas conclusiones, debo de tomar decisiones. Pero si lo primero que hago es no aceptar esa realidad numérica, estoy tronado, ¿eh? Porque entonces me voy a basar en el discurso, en el no, todo está bien, ya estamos... Es hueco, no sirve, no sirve. Los verdaderos políticos, los estadistas, no tienen que salir todos los días en las cámaras a andar hablando. Tienen que estar viendo los datos, lo que les arroja cada secretaría y decir, ah, aquí hay un problema, hay que hacer tal cosa. Pero la gente no lo ve así. La gente, principalmente por desinformación e ignorancia, cree la cortina que se te pone enfrente como una realidad cuando no es así. Ya vemos un grupo de personas, tanto maestros, comunicólogos, intelectuales, que de alguna u otra manera no queremos quedarnos callados con esta situación. Y de alguna u otra manera hay que involucrar al resto de la gente a que se eduque en este sentido para que podamos entender la realidad que nos está tocando vivir y para exigir, alzar la mano y decir que se hagan las cosas bien. Y por eso existe esta materia. Y bueno, ojalá que esto nos sirva a todos para que al final de la clase, del semestre, pues podamos tener una idea mucho más clara de la realidad que nos ha tocado vivir en nuestro país. Eso recuperando lo anterior. Hablando de lo de hoy, la primera nota del día de hoy. Vean esta imagen. Es un conjunto de engranajes, es un sistema, es una estructura y está integrado por pequeñas partes. Vean, hay un pequeño engrane, pero ese pequeño engrane, por muy pequeño que sea, va a afectar y va a terminar moviendo al resto. Eso es estructura. Es cuando un elemento que es parte de un todo tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado con el resto del sistema. Hablando de estructura socioeconómica, cada engrane que ven ahí se le llama coyuntura. Coyuntura.
Y al conjunto de elementos o coyunturas se le llama estructura. Para que me entiendan, cada engrane que ven ahí es el sistema de salud, el sistema político, el sistema jurídico, la economía. Y si alguno de esos engranes se traba, falla, termina afectando al resto del sistema. Eso es lo que nos pasó ahorita. Todo empezó con un problema de salud. Ya veníamos arrastrando un problema económico desde el año pasado. ¿Se acuerdan cuando en historia decíamos que habíamos crecido 0.1 y decíamos, la qué mal que nos ha ido? Pobres de nosotros, ¿no? No sabíamos que íbamos a decrecer casi 19% en estos últimos datos. Entonces, nada más para que entiendan cómo cada uno de estos elementos está íntimamente relacionado y lo que le pase a uno, una parte del sistema, termina afectando al resto. Bueno, le voy a cambiar, espero que hayan tomado nota del concepto de estructura. Es el conjunto de las partes, es el conjunto de las coyunturas. Se le llama coyuntura a cada uno de los elementos. En una analogía, el engrane tal vez grande que está a la izquierda sea la economía, y de ahí el siguiente pequeñito sea tal vez la política, y el siguiente tal vez sea el comercio, y cada uno de ellos está íntimamente relacionado con el otro. Y si uno de esos elementos falla, se traba, termina afectando al resto del sistema. En una analogía del cuerpo humano, si a mí me falla una de las partes de mi estructura, por ejemplo, el corazón, pues obviamente el resto del sistema va a dejar de trabajar, porque al tener un paro cardíaco deja de haber flujo sanguíneo y las demás partes del cuerpo terminan muriéndose también. Este es un ejemplo también, una analogía diferente a esta la de los engranes. Me paso al siguiente. Vamos a hablar, perdón que había apagado el micrófono. Lo que pasa es que la clásica vendedor que pasó, entonces puse a apagar el micrófono y luego se me olvidó, perdón. En el caso de estos elementos, el Estado involucra, incluye, lo vimos en historia al final, estos tres elementos. Básico que los apunten y que tomen notas de cada uno de ellos. Este es el esquema de clase y las notas son de cada uno de los puntos del esquema. Empecemos con el más importante de los tres elementos del Estado. ¿Cuál es? La población. No es el gobierno, ¿eh? Porque el gobierno está para servir a la población, por cierto. Casi 130 millones de mexicanos integramos esta población. Un superdato que nos hace ser un país que se debería de distinguir es que la mayoría de nuestra población son gente joven. Es una fuerza productiva enorme. Es una máquina de trabajo. Y no la estamos aprovechando adecuadamente. La población entonces es mayoritariamente joven, casi 130 millones de personas, y la población utiliza o se apoya en el gobierno para que estos de aquí, el gobierno, genere políticas públicas o acciones para beneficiar a estos de acá. Primera cosa importante, los servidores públicos o el gobierno, y aquí tomamos nota, está integrado por las secretarías de gobierno, el secretario de Educación, el secretario de Educación Pública. Está integrado por burócratas, todas las personas que trabajan para el gobierno, jueces, magistrados, incluso maestros de escuelas públicas, los médicos que trabajan en instituciones de gobierno públicas como el IMSS, además de los políticos, que está integrado por el Congreso. El Congreso se divide en dos cámaras. En la Cámara Alta, también llamada Cámara de Senadores, y la Cámara Baja, también llamada Cámara de Diputados. Y entre esas dos cámaras deben de hacer leyes. Y esas leyes no son para otra cosa más que para beneficiar a esta población de aquí. No son leyes para beneficiar al presidente, al gobernador, a ellos mismos, a su partido. Las leyes, los cambios, las reformas llamadas reformas estructurales, son para generar cambios, cambios en, el, en la población y no tanto para beneficiarse a ellos mismos. El otro elemento importante que están viendo ustedes a su izquierda, que se llama territorio, es importantísimo, porque dependiendo del territorio es el tipo de acciones que va a hacer el gobierno para beneficiar al tipo de población. Vean la siguiente imagen, este mapa. Territorio.
Somos uno de los países más vastos en cuanto a territorio, me refiero a extensión, pero eso no importa. Lo que importa es lo siguiente. Estamos bañados por el Océano Pacífico, en esta parte de acá, y por si fuera poco, por dentro hay esta zona o esta región que se le llama el Mar de Cortés. Para los que han tenido la fortuna de ir por acá, es el Mediterráneo mexicano. Incluso el clima, es la zona vinícola del país. Aquí se generan los mejores vinos del país, los únicos, que se comparan incluso con los vinos del Mediterráneo, de España, de Italia, de Grecia, de Francia. Luego, toda la vertiente del Pacífico, estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, toda esta región eh, de litoral es una maravilla que nuestro país lo tengamos. Luego tienes esta parte de acá, el Caribe mexicano, playas paradisíacas. Aquí las actividades que se dan sobre todo tienen que ver con el turismo. Luego aquí en la península de Yucatán, en la zona de Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz, ¿qué actividad se desarrolla más? La petroquímica, la extracción sobre todo de petróleo, una zona riquísima en explotación petrolera, sobre todo en mar adentro. Es la fortuna de tener costas. La mayoría del petróleo mexicano que se extrae, por no decir la totalidad, está en tierra, en mar adentro, está en aguas poco profundas. Y tenemos también, vean, cada país tiene una cantidad de millas náuticas hacia adentro que es parte del territorio. Y luego llegamos a una zona que se conoce como por ejemplo decir aquí, aguas internacionales. Si es parte todavía de nuestro territorio, podemos explotar. Imagínate que aquí hay un pozo petrolero. Si yo desde mi territorio hago una perforación, una plataforma y empiezo a sacarlo, no importa, estoy en mi territorio, en la parte que me corresponde aún. En México tenemos, en el Golfo de México, vean lo que estoy señalando con el cursor, una bolsa así, gigantesca, con petróleo en aguas profundas. Se le conoce como el estrato de Tona. Hay una cantidad inmensa de petróleo. ¿Quién la está explotando? Estados Unidos, desde sus costas. Hago la perforación aquí, pero puedo sacar el petróleo que hay incluso hasta acá en aguas profundas. Y de eso se están beneficiando en el subsuelo. Y bueno, nuestro país no tiene la tecnología para poderlo hacer, pero bueno, hay el recurso. Ahora, hablando del territorio, no tienen idea. Una gran cantidad de climas que permiten la explotación de todo. Todo lo que México se ponga, todo prospera. Tenemos una gran producción agropecuaria, que es el sector primario. Explotación de productos gourmet en el mundo, como el aguacate, por ejemplo, que es carísimo en el mundo. Aquí también a veces, ¿no? Pero principalmente para el extranjero. Es más, el aguacate que nos llega a nosotros por lo regular es el aguacate que no se va de exportación porque el mejor se selecciona para exportación. Porque el productor prefiere vender al extranjero que vender al mexicano porque es más caro allá que venderlo al producto, como producto nacional. Tenemos gran explotación de un montón de recursos agropecuarios, café, caña de azúcar, muchísimos. Tenemos abundante ganadería. En algunos estados prevalece el ganado porcino, otro vacuno. A ese conjunto de actividades, la explotación forestal, se les llama actividades del sector primario. Hasta ahí está bien. Ahí no hay que hacer mucho. Ahí nada más hay que sembrar, recoger, cultivar, crianza de animales. Es lo que se ha destacado en México, tristemente. Actividades del sector primario. Pero también hay actividades del sector secundario y tiene que ver con la industria de la transformación. Aquí vean tan solo nuestro contexto Veracruz, vean la cantidad de industria que tenemos. En la parte sur, la parte petroquímica, pero también hay agricultura, pero hay prácticamente todas las actividades productivas. Y entonces, a este conjunto de actividades industriales de la transformación, llamada industria de transformación, integran el sector secundario. Esas son notas, ¿eh? Y hay un tercer sector que se le llama sector terciario, que es el sector del turismo, que se desarrolla principalmente en ciertas regiones. Hablando del mapa anterior, el turismo, principalmente el turismo que deja mucho dinero, está aquí, en el Mar Caribe, en las costas de la Riviera Maya, esta parte de acá, un poquito de Yucatán. También tenemos turismo de primer nivel en esta zona de acá, sobre todo por los
norteamericanos que ven como sitio de destino turístico las costas de California y Baja California. Ahora los que viven allá, simplemente esta es California y esta es Baja. Ya dejó de llamarse esta Baja California Norte. Esta es Baja California y esta es Baja California Sur. Pero los que viven allá le llaman a esta nada más Baja y esta es California. Eh, Hasta ahí las actividades del sector terciario, pero hay otras como por ejemplo la Ciudad de México con los sitios turísticos, el propio Veracruz que también tiene algo de turismo junto con otros lugares más. Ese conjunto de actividades del turismo más los servicios se les llama actividades terciarias. Por ejemplo, la educación es un servicio. Por ejemplo, restaurantes, hotelerías son un servicio. Pero lo digo para los que estén pensando qué hacer con su vida. El dinero no está ahí. El dinero no está en el sector primario, secundario o terciario. El dinero está en el sector cuaternario o el sector quinario. Lo vamos a ver en su momento. ¿Qué son el sector cuaternario y quinario? Es llevar a un punto de mayor tecnología y nivel los tres anteriores. Porque, por ejemplo, la gastronomía es sector terciario porque es servicios. Yo estudio para ser chef, pero soy el mejor chef. Y después de cierto tiempo y de estar trabajando, me elevo a ser jefe de todos los chefs, de un crucero. Y en ese crucero eh, voy a mandar a 6 chefs que tienen al mismo tiempo 5 trabajadores cada uno de ellos para llevar la comida a todos los pasajeros. Me pagan en euros, me pagan en dólares, gano bastante bien. Ni siquiera me caliento las manos trabajando, simplemente voy a pasar supervisando. Oye, esto ya le quitaste la tapa, lleva tantos minutos, no se va a cocer bien, camino. Eso supuestamente es sector secundario, perdón, terciario, pero no, es alta dirección, es sector quinario. Entonces no importa tanto que estudiemos. Yo puedo estudiar una ingeniería industrial, es sector secundario. Pero si soy jefe, si destaco, si soy muy bueno, puedo ser jefe o líder de departamento. Y entonces ya no precisamente soy del sector secundario. Ahora mi jerarquía, mi dominio de tema, mi contenido, mi experiencia, la tecnología, el saber manejar la tecnología, mi liderazgo me va a hacer que yo sea jefe de los que sí trabajan en el sector secundario, de los obreros. Y es ahí donde está el dinero. Ojo porque están tomando una decisión, de hecho están en esta área porque cada uno de ustedes quiere X carrera, una ingeniería en tal, en tal, en tal. Pero el dinero no está precisamente en eso. Si tú te vas al top de los salarios mejores pagados, no dice, si te vas a los de verdad, no te vayas a los de las universidades donde el top son las carreras que ellos ofrecen. No están por carreras. Dicen jefe supervisor de tal área. No dice ingeniero en electrónica. No dice abogado. O sea, la profesión sí es algo importante, pero es más bien el puesto que ocupas con esa profesión. Ese es el sector cuaternario y sector quinario. Lo vamos a ver en su momento a detalle. Entonces, bueno, esas son las actividades del sector productivo que se implementan en nuestro país. Aquí viene la gran reflexión de estructura socioeconómica. Vaya, si sacáramos el top, creo que estamos en el top 5 de los países más ricos del mundo, en recursos, ¿eh? Petróleo, costas, agricultura, ganadería, climas diversos, todo. Sin embargo, no se aprovecha adecuadamente. ¿Recuerdan hace unos meses, no voy a decir el nombre de quién, pero ya saben quién, que dijo que la energía eólica, que le quitaba el aire a los campesinos y que afeaba? Oye, imagínate Holanda que utiliza energía eólica, se vuelven locos si tuvieran el aire que tenemos aquí en México, sobre todo por las costas. Imagínate la gran producción que habría. El problema es que no se aprovecha adecuadamente. No hay una correspondencia entre la riqueza que tenemos en recursos con la riqueza económica. Punto. No me digas ningún discurso político, ya sea Morena, PAN, PRI, todos. No corresponde lo que tenemos en recursos con lo que tenemos como riqueza como país. No corresponde. Y es ahí donde debemos analizar fríamente la situación. Es un fracaso este gobierno, pero también el anterior, pero también el anterior, el anterior, el anterior y el anterior. Y mucho tiene que ver con la ignorancia por parte de nosotros.
Por eso es importante educarnos en este sentido. Sí es una materia que tienen que estar tomando notitas y todo lo demás y la calificación, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que aprendan a diferenciar los elementos que hacen que nuestro país sea el país que es y lo que sí debería de ser y que no es. Ahora, eh, lo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con, bueno, primero ustedes tienen que subir a la carpeta de Drive, la carpeta de la sesión número 2, el esquema de clase que fue este de aquí, más el concepto de estructura que fue antes, las notas que tomaron de cada uno de ellos, la convierten a PDF, lo suben a Drive con su primer apellido, nombre y número de lista. Si no es el número de lista, con el apellido y el nombre. Eh, y lo que sigue es la evaluación diagnóstica. Les pido mientras me conecto a Kahoot que saquen su celular o el dispositivo que van a emplear. Se van a ocupar, los primeros 5 lugares tienen participación, la participación les puede llevar a exentar actividades. Se pueden ganar 1, 2, 3%, pueden acumular y llegar a 10%, 20%. Si están en 20%, pueden exentar alguna actividad que tenga ese valor, como por ejemplo una plataforma. O emplearlo si me quedé en 9.2 y quiero llegar a 10, puedo emplearlo para subir de calificación. Todo eso se puede hacer. Entonces vayan conectándose, vayan abriendo Kahoot y mientras yo les paso el link, me voy a conectar. Me he dado cuenta que si nos tardamos en cargar el nombre y meter el PIN, luego te bota. Así que por favor tengan listo el dispositivo y rápidamente pongan el PIN y su nombre, el nombre que vayan a utilizar. Procuren un nombre que yo pueda poner, un nombre que yo pueda identificar, ¿eh? No vayan a poner ahí un apodo que no sé ni de quién estoy hablando. Ese es el PIN que deben de poner en su celular o en el dispositivo. Si están usando el mismo 1592-335. Ya apareció el primero, Mauricio, Melanie, Rebeca, Iván. Ya están apareciendo todos, Renata, Lila, Mariana. Ok. Aunque ya le puse de comenzar, todavía pueden seguir inscribiendo, ¿eh? Hasta que empiece la pregunta 1. Ahí va. Tienen que contestar rápido, ¿eh? Quedan 6 segundos. Escogen nada más el color. Muy bien, 9 respuestas correctas. Aquí aparece la estadística así rápido. Va a aparecer que va en primer lugar hasta ahora. Marvick, primer lugar hasta ahorita, seguramente por el tiempo. Seguramente los demás también contestaron correctamente, pero el factor del tiempo. Es de falso verdadero. Sigue Marvin en primer lugar, ahí muy cerca Mario, Mariana, Esther, Francisco. Pregunta como que capciosa, ¿eh?
Marvick sigue en primer lugar, muy cerca ahí Mario. Esther ya está en tercero. Ya se metió Iván ahí en quinto. La siguiente, la número 4, falso o verdadero. Sigue igual, el marcador no se movió. Siguiente, ya vamos a media prueba. La Federación, los estados y los municipios son llamados Mario ya va en primer lugar. Siguiente, vamos con la número 6. Esther ya subió a segundo, Mario sigue manteniendo el liderazgo. Los demás están muy cerquitas, ya Rebeca también aparece ahí. La 7. No se mueve el marcador, queda igual. Armando también ya está ahí en quinto. También incluye la sociedad o la población. Mario sigue en primero, Esther segundo, Rebeca en cuarto, Mario en tercero. La 9. Lo vimos al final de la clase del anterior curso. Las remesas o el dinero que manda el mexicano que está en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, es la principal fuente de riqueza de nuestro país. Esther lleva en primer lugar. Vamos por la última. Falso o verdadero. Impriman pantalla los que hayan quedado en el podio, por favor, para que reclamen. Yo también lo voy a imprimir de todos modos y guardar. Van a aparecer los primeros 5 lugares. No se les olvide subir la sesión número 2. Iván, además de los ganadores.